a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, te adoramos, te exaltamos a ti, te bendecimos. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones. Señor, gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Dios, por buscarnos y hallarnos, porque no fuimos nosotros los que te buscamos a ti, tú viniste a buscarnos a nosotros. Gracias te damos a ti en esta hora. Te adoramos, te exaltamos a ti, Cristo de la gloria. Te damos toda la alabanza a ti, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te pido por todo este pueblo aquí congregado, que seas tú hablando hoy a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo use mi vida como un instrumento. Padre, habla a través de mis labios. Que no sea mi palabra ni mi conocimiento, sino que tu Espíritu Santo sea el que tome mi vida y me use para la gloria y para la honra de tu nombre y para la edificación y bendición de todo tu pueblo que está aquí, Señor, y de tantas personas que nos escuchan en las naciones de la tierra. Desde aquí, desde el púlpito de la iglesia Fuente de Vida, enviamos bendición a cada persona que nos sigue y escucha nuestras predicaciones, Señor. Que sea tu nombre exaltado, que sea tu nombre glorificado, Dios mío, que a través de cada predicación las almas puedan venir al conocimiento de la verdad y tu palabra, Dios mío, pueda tocar la vida, pueda tocar los corazones, y que en aquel día que lleguemos delante de tu presencia, Dios mío, tú puedas, Padre amado, llevarte toda gloria y toda honra de cientos o miles de personas que habrán sido alcanzadas con el mensaje de salvación de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti, y ante ti traemos toda gloria, toda honra. Hijo de Dios, tú eres el único digno de ser exaltado, de ser glorificado, de ser bendecido. Te damos gracias a ti. Toda gloria es para ti. Oh, te adoramos, te exaltamos. Oh, alma mía, nunca te olvides de tantos beneficios de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. ¿Por qué no levantas tus manos por un momento y le dices a tu alma que nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti? Nunca olvides dónde estabas, quizás meses, años o tiempo atrás, y todo lo que Dios ha hecho por ti. Estabas postrado, decaído, deprimido, enfermo, en circunstancias, y Él te ha levantado. Él te ha guardado, Él te ha bendecido. Cuando nadie daba nada por ti, Él envió a su Hijo. Cuando el médico dijo, ya no hay sanidad, Él te sanó. Cuando el abogado dijo, son tantos años que te esperan en la prisión, Él obró un milagro. Cuando todo el mundo estaba en contra tuya, Él estaba a tu favor.
predicaciones, desde aquí les bendecimos. Amén. Y si usted vive aquí a los alrededores de la ciudad de Dallas, le invitamos para que nos pueda acompañar a nuestro servicio los días domingo a las 5:30 de la tarde, los días miércoles a las 7:15 y los días sábados a las 7 de la noche. Será una bendición y un gusto poderle recibir aquí en casa. Amén. Amén. Me acompaña Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al verso 10. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Puede tomar asiento en esta tarde. Hoy vamos a continuar hablando sobre el estudio que hemos emprendido acerca del libro de Apocalipsis, y hoy vamos a hablar acerca del quinto sello. Para los que toman nota, el quinto sello, las almas de los mártires. Las almas de los mártires. Hasta aquí hemos estudiado los primeros 4 sellos, ¿verdad? Cada uno de ellos está conectado con un ser viviente. Juan dice: el primer ser viviente me habló diciendo: ven y mira, y apareció un caballo blanco. Luego dice el segundo ser viviente, el tercer ser viviente, y cada uno de los primeros 4 sellos está conectado con un ser viviente y con un caballo. Por eso es que se le llama en algunos casos los 4 jinetes del Apocalipsis, porque está conectado, ¿verdad?, con un ser viviente y con un caballo y con un jinete que los va cabalgando. Ahora, los primeros 3 sellos representan, o mejor dicho, los últimos 4 sellos representan un cuadro totalmente diferente al de los últimos 3 sellos. Hoy, por supuesto, no vamos a ver los últimos 3 sellos, ¿verdad? Solo vamos a ver el quinto sello, pero presenta un cuadro totalmente diferente a los 4 sellos, a los primeros 4 sellos. Los primeros 4 sellos tienen que ver con la aparición del anticristo, el jinete del caballo blanco, pero a la misma vez tienen que ver con el gobierno del anticristo y todo lo que está sucediendo en esta esfera terrenal, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo cuando se desata la guerra, cuando se desata el hambre y cuando viene la muerte y el Hades para llevar la mayor parte de almas al infierno. Todo esto se está viendo en el plano terrenal acerca de los primeros 4 sellos. Pero a partir del quinto sello, la atmósfera o todo el clima cambia, porque lo que se desarrolla a partir del quinto sello, y precisamente en el quinto sello, tiene que ver con la escena, tiene que ver lo que es la parte celestial. Ya no es nada de lo que tiene que ver aquí en la tierra. Los últimos 3 sellos, damas y caballeros, vemos una intervención directamente de Dios tratando con la humanidad, ¿verdad? Dios empieza a tratar con todos los acontecimientos que sucederán a partir del quinto sello. Directamente Dios empieza a obrar. Ya no vemos en una escena un jinete o un caballo que aparece. Ya no se le dice a Juan: ven y mira el siguiente caballo o el siguiente jinete, porque es Dios directamente tratando con lo que es la humanidad por su pecado y por todo lo que ellos han hecho, ¿verdad? El quinto sello básicamente tiene que ver con una petición, con un clamor. El clamor de las almas que están bajo el altar. El clamor de las almas que han sido muertas a consecuencia de la persecución que el anticristo ha desatado en el segundo sello.
¿verdad? Y son cientos y son miles y millones, como hoy lo vamos a ver y vamos a investigar quiénes son estas almas, por qué están bajo el altar, cuál es el clamor de ellos y cuál es la respuesta de Dios al clamor de ellos, ¿verdad? Estas almas, mis amados hermanos, murieron, como dije, como mártires bajo la gran persecución que el anticristo levanta principalmente contra el pueblo judío. Para el pueblo de Israel le espera un tiempo de angustia como nunca antes le ha acontecido. Tanto que la Biblia dice el profeta Jeremías, a tiempo de angustia que le espera a Jacob, pero de ello también será librado. Dios tendrá que intervenir para que el pueblo de Israel no sea de alguna manera erradicado de sobre la faz de la tierra, aunque habrán muchos judíos que después que sucede el arrebatamiento, ellos creerán en Jesucristo, el Cordero de Dios. Y también habrán tantas personas alrededor del mundo que una vez que la iglesia haya desaparecido de esta tierra, también ellos empezarán a creer en lo que los predicadores predicaban, en los que los medios de comunicación mencionarán en aquellos tiempos. La gente entonces, mucha de ellas, empezará a creer en el mensaje de salvación. Pero, ¿cómo llegan las almas debajo de este altar? La Biblia no nos especifica la magnitud de la persecución que se levantará. Solamente nos da el resultado de que estas almas llegan y están bajo el altar. Y todo sucede a consecuencia, escúchenmelo muy bien, a consecuencia de la persecución que el anticristo levanta, ¿verdad? En los primeros 4 sellos. Habrá una persecución masiva, principalmente contra el pueblo de Israel, pero también será una persecución alrededor del mundo en contra de todos los cristianos. Ahora, es muy importante mencionar, para que usted no pueda equivocarse, ¿verdad?, sobre esto. Es muy importante que podamos mencionar que la iglesia del Señor Jesucristo, ya desde el primer sello, ya no está aquí en la tierra, ni mucho menos en el 5.º sello. Ya la iglesia del Señor ya se ha ido de esta tierra, ya el arrebatamiento ha acontecido, ya la iglesia está en el cielo. Y durante el arrebatamiento, escúchenme muy bien, síganme muy atentamente, durante el arrebatamiento, todos los santos que han creído en Cristo y han muerto, han resucitado para irse con el Señor, ¿verdad? Es decir, que todos aquellos que han muerto en Cristo antes del arrebatamiento, cuando venga el arrebatamiento, no se quedará ninguna alma de los que han creído en Cristo. Todos. Dice la Biblia, se está tomando nota, 1 Corintios capítulo 15, verso 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se suene la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado con el Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay muchas personas que piensan que todas las almas de los mártires aún continuarán en las tumbas o en los sepulcros cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Eso es falso. Todo el pueblo, todos los santos, tanto mártires como cristianos, que hayan fallecido por muertes naturales o muertes trágicas, o máximamente aquellos que han sido mártires del Señor Jesucristo o por causa de Cristo, ellos resucitarán durante el arrebatamiento para irse con el Señor. Nosotros como iglesia, de igual manera, también los que estemos vivos. Así que después del rapto, ¿verdad?, da inicio lo que es en esta tierra el periodo de la tribulación, ¿verdad? Entonces todas estas almas que están bajo el altar, quiero que usted muy atentamente esto, no son almas de los santos que murieron y que no se fueron en el arrebatamiento. No son esas almas. Son almas que salen específicamente desde el primer sello, segundo, tercero y cuarto sello, ¿verdad? Son personas que murieron como mártires por causa de Cristo.
Y la palabra, cuando usted va a un diccionario, estudia la palabra mártir, significa una persona que murió violentamente por causa del Señor. Mientras hace unos minutos cantábamos un canto que dice: Cristo, yo te amo. Yo me preguntaba, sabiendo lo que yo iba a predicar y compartirles hoy, ¿será que podríamos nosotros cantar ese canto cuando alguien nos está persiguiendo o nos está martirizando, y no retractarnos de negar a nuestro Señor Jesucristo, aún cuando, como en los tiempos de la Santa Inquisición, entre comillas, que de santa solamente fueron los santos que murieron, ¿verdad? Desmembraban los cuerpos de los creyentes, los estiraban de sus pies y de sus brazos hasta que eran reventados y morían. Y estas personas podían estar cantando a Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios, porque ellos sabían la promesa que Dios les había hecho y que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Y yo me pregunto hoy, en este siglo XXI, si en realidad el canto es Cristo, yo te amo, nosotros lo podíamos estar cantando mientras hay alguien que nos está dando latigazos, mientras hay alguien que nos está traspasando con una espada, mientras hay alguien que nos está guindando o nos está encendiendo en una fogata. Podríamos nosotros, en medio de una persecución, levantar nuestras manos al cielo y decirle: Cristo, yo te amo y estoy dispuesto a morir por ti, y estoy dispuesto a ser sacrificado por ti. Todas estas gentes que están bajo este altar fueron personas que estuvieron dispuestas a morir por Cristo. Por eso es que ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es importante que podamos, ellos no están pidiendo un castigo, ¿verdad? De una manera egoísta. Ellos están apelando a dos atributos de Dios: su santidad. La santidad de Dios exige el castigo del pecado, y la veracidad de Dios, dicen santo y verdadero, la fidelidad de Dios demanda que el culpable sea castigado. Por eso que ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora, es muy importante, de acuerdo a esta frase que les estoy leyendo, es muy importante que podamos darnos cuenta que estas personas le están diciendo: Dios, venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Eso significa, damas y caballeros, que los que a ellos los mataron como mártires, es probable que muchos de ellos aún están con vida. Y por eso que le están diciendo: Dios, véngate de todas aquellas personas que nos hicieron daño, véngate de todos aquellos que nos martirizaron. Pero ellos no están diciendo: Señor, ¿por qué? No están reclamándole a Dios: ¿por qué permitiste que nos mataran? ¿Por qué permitiste que nos hicieran todas estas atrocidades? O Señor, ¿no podías tú, a tus siervos que están allá, aquellos que tú tienes en la tierra, ¿por qué no les permites a ellos que se vengan por causa nuestra? Ellos le están diciendo: Dios, hazlo tú. Dios, hazlo tú. ¿Verdad? Eso es muy importante que nosotros podamos entender, mis amados hermanos. Ahora, en primer lugar, ¿quiénes son estas almas? Dice el verso: los que habían sido muertos. Los que habían sido muertos. Hay otras traducciones que dicen: los que habían asesinado por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. ¿Quiénes en realidad son estas almas? Estas almas son las almas de todos aquellos que han muerto por causa del Señor. Son almas que han muerto como mártires por causa de nuestro Señor Jesucristo. El texto dice que han muerto por causa de la palabra, es decir, por causa de creer en la palabra, por causa de obedecer la palabra, por causa de predicar la palabra, por causa de no negar su fe en Cristo. Fueron personas que estuvieron dispuestas a morir, pero nunca negar su fe en Jesucristo, aun cuando los verdugos le daban la oportunidad o renunciar a su fe para que ellos pudieran vivir, o negar a Cristo, o prefirieron morir. Ellos dijeron: morimos por Cristo. Ellos pudieron entender que la vida sin Cristo, damas y caballeros, no tiene sentido. Fueron personas que prefirieron morir dando testimonio de su fe en Jesús, como murió Esteban, Hechos capítulo 7.
Dice la Biblia que mientras Esteban les testificaba a todos aquellos que le tiraban piedras, ¿verdad? Y mientras le tiraban piedras para hacer callar su voz, él simplemente levantó su mirada al cielo, y dice la Biblia que él pudo ver a Jesús de pie a la diestra de Dios, y él nunca dijo: Señor, envío un rayo para que los mates a todos ellos. Señor, él dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Mas no obstante, el clamor de estas almas bajo el altar es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la escena y el escenario que se está viviendo aquí en la tierra y lo que está sucediendo en el cielo se presta para poder decir: Señor, ahora tú que vas a tratar con la tierra, ahora juzga y venga todos aquellos que han matado, han asesinado a tus hijos. A través de la historia nos damos cuenta tantas persecuciones que se han levantado en contra de miles y millones de cristianos que han sido muertos como mártires bajo crueles castigos y bajo muertes terribles. Cristo ya lo había anunciado, Mateo capítulo 24 verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de la gente, de toda la gente, por causa de mi nombre. Cristo está diciendo: miren, vendrá el tiempo donde los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de toda la gente, y dice: por causa de mi nombre. Cuando usted lee, por ejemplo, Mateo capítulo 10 versos 16 al 25, Jesucristo está justamente hablando de las persecuciones venideras que vendrían sobre los cristianos. Hay muchos hijos de Dios y hay muchos siervos de Dios y de nuestros hermanos en la fe que están siendo torturados en este momento. Cada 5 minutos una encuesta dice que está muriendo un cristiano, no de muerte natural, no en un accidente, está muriendo como mártir, una muerte violenta. Hay países que en este momento están asesinando a los cristianos por causa de su fe en Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos capítulo 11, me acompaña, Hebreos capítulo 11, nos damos cuenta que la Biblia describe que muchos por fe, dice el verso 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Verso 35 dice: mas otros fueron atormentados. Mas otros no aceptaron el rescate, es decir, prefirieron morir antes que negar a Jesús. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, verso 36, experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mucha gente ha muerto por causa de Cristo. El camino hacia el cielo se ha pavimentado a través de sacrificio, a través de precio de sangre. El primero en morir para darnos vida fue su Hijo Jesucristo. Y a partir de ahí, miles y millones de cristianos alrededor del mundo han muerto por causa de nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a repetir, la historia nos dice, mis amados hermanos, que solamente, ¿verdad? Y nuestro respeto, sin ofender absolutamente a ningún credo, ninguna religión, ninguna otra fe que usted pueda profesar, si nos escucha o está aquí. Pero la historia nos lo dice, ¿verdad? Que solamente la Iglesia Católica asesinó a miles y millones de cristianos con la llamada Santa Inquisición. Y quizá usted me va a decir, pero suena bastante generalizado el decir la Iglesia Católica. Pues en realidad fueron los líderes que gobernaban en aquellos tiempos la Iglesia.
¿verdad? Todo lo que fue el papado y toda la corrupción, todos aquellos que se oponían a ellos y a sus enseñanzas. Entonces lo que hacían ellos, que eran tildados de herejes, y los mataban con castigos, o eran sometidos a castigos crueles. Algunos de ellos eran ahorcados, otros de ellos eran devorados por fieras salvajes, otros de ellos fueron traspasados con flechas, otros fueron desmembrados sus brazos y sus pies hasta morir, otros fueron quemados vivos. La historia dice que algunos de ellos fueron tirados de grandes edificios para que caer abajo pudiesen ser estrellados y morir. Algunas de las imágenes que aparecen ahí los metían para que murieran de asfixia, porque no querían negar a Jesús. Los sometieron a crueles castigos, pero fue gente que prefirió nunca negar a Jesucristo. Los torturaban, hacían tantas cosas, pero nunca ellos negaron su fe en Jesucristo. Muchos de ellos murieron en los coliseos romanos. Muchos de ellos murieron dando espectáculo a los césares, a los emperadores y a todo el público que concurría a los grandes coliseos. Pero ellos siempre cantaban un cántico delante de Dios y preferían que los animales, las fieras salvajes, los devoraran, pero nunca negar su fe en Cristo. ¿Acaso Dios no hará justicia a esos escogidos que dieron su vida por Él? ¿Acaso Dios un día no vengará la sangre de tantos mártires que han muerto por causa de nuestro Señor Jesucristo? Sí, mi Dios lo hará, porque Él es fiel y justo y verdadero, y Él con justicia juzgará al mundo entero. Y usted dice: pastor, pero ¿de dónde usted saca que en realidad todo esto viene de la iglesia tradicional, o la iglesia católica, o de todo el clérigo, o de todo el sacerdocio? Pues la Biblia no nos deja nada escondidas. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 4 al 6, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, dice, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6: y vi a la mujer ebria de la sangre de quienes, de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Dios vengará cada sangre, cada gota de sangre que sus hijos han derramado por causa de su nombre. Dios vengará, damas y caballeros, cada gota de sangre que uno de sus hijos han derramado. Así Dios lo hará. La Biblia lo dice, Apocalipsis 19:2, corre ahí. Apocalipsis 19:2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado, vuelve a repetir, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Entonces todas estas almas que Juan vio bajo el altar son almas de los mártires que han muerto en los primeros 4 sellos durante el periodo de la tribulación. Estas almas, ¿verdad?, han fallecido o entregaron sus vidas por causa de haber creído en Jesucristo. Y es muy importante que podamos entender esto. Usted dice: pastor, pero, ok, ¿qué sucederá con esas almas? Si la iglesia del Señor ya ha sido arrebatada y llevada al cielo, todos los muertos en Cristo han resucitado, ¿qué de esas almas? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hasta cuándo ellos van a resucitar? Pues la Biblia tiene respuesta para todas esas preguntas. La Biblia nos dice que estas almas que durante el periodo de la tribulación, una vez que la iglesia del Señor es llevada al cielo, viene lo que es el periodo de la tribulación. Todas estas almas y todos los mártires que han creído, que murieron por causa de Cristo, y todas las vidas que han creído en Cristo después que la iglesia es llevada al cielo, entonces, ¿saben qué es lo que sucederá? Que al final de la tribulación o de la gran tribulación, antes que Cristo establezca su reino por 1000 años, ellos resucitarán para reinar con Cristo por 1000 años. Durante ese tiempo, damas y caballeros, Satanás es atado y echado
al abismo. Apocalipsis capítulo 20, por favor vaya ahí, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, verso 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, ahí está, las almas de los decapitados, ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente o en su mano, y vivieron. Esa frase, y vivieron, significa y resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, es decir, todos aquellos que han muerto sin creer en Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, para los santos de la gran tribulación que murieron como mártires, o que murieron creyendo en Cristo después que la iglesia fue arrebatada, ellos también resucitarán al final de la tribulación, justo antes que el Señor Jesucristo venga y establezca su reino de 1000 años. Escúchame esto, si no quieres tomar notas no lo hagas, pero escucha esto. La Biblia menciona la primera resurrección. Síganme atentamente. La primera resurrección tiene dos fases. La primera fase de la primera resurrección son todos aquellos que han muerto en Cristo y que han entregado su vida a Cristo y que han fallecido en Cristo. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, que llegará solamente hasta las nubes del aire, todos ellos resucitarán con Cristo. Esa es la primera fase de la resurrección, de la primera resurrección. La segunda fase de la primera resurrección se completa con la resurrección de todos los mártires y de todos aquellos que creyeron en Cristo durante la gran tribulación. Que eso será al final de la tribulación y justamente antes de que dé inicio el reino de Cristo por 1000 años. El que estoy diciendo, ¿será posible? Veamos qué nos dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Me gusta que ojee su Biblia. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, a Juan el apóstol: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esa es la pregunta, Juan. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son todos estos que están vestidos de ropa blanca? ¿De dónde han venido? ¿De dónde han salido ellos? Verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: son los que han salido. Los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo pregunto, ¿es la iglesia? No, porque la iglesia ya nos hemos ido con Cristo cuando es correcto, en el arrebatamiento, donde surge la primera fase de la resurrección de todos los santos que han creído en Cristo, resucitarán y los vivos seremos transformados y nos iremos con el Señor. Pero luego que la iglesia es arrebatada, viene el periodo de del periodo tribulacional que menciona la Biblia. En ese periodo morirán millones de personas, tanto judíos como gentiles, que entregarán su vida a Cristo. No preferirán que su frente sea marcada ni que su mano derecha sea marcada. Ellos preferirán entregar su vida por causa de Cristo. Entonces, aunque ellos mueran al final de la gran tribulación,
establezca su reino milenial, viene el Señor, vénganse, mijitos, también son resucitados. ¿Me está entendiendo ahora? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, en segundo lugar veamos un dato muy importante. ¿Por qué están bajo el altar? ¿Por qué estas almas están bajo el altar? Dice la Biblia, vi bajo el altar. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo el altar? ¿Por qué no están en otro lugar? ¿Por qué no están en el seno de Abraham? ¿Por qué no están en el paraíso de Dios? Como los que en este momento están muriendo en Cristo y están yendo a ese lugar donde vienen los ángeles, los llevan al paraíso de Dios. ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué están bajo el altar? Ahora, en primer lugar, quiero que podamos entender lo siguiente. Todos aquellos que estudian la Biblia saben muy bien esto, que el tabernáculo fue un diseño que se le dio a Moisés cuando Dios lo llevó al monte y se le mostró lo que hay en el cielo y le dijo, mira, hazlo como se te ha mostrado la imagen en el monte. Entonces Moisés hizo, en el tabernáculo habían varios altares. El primer altar que estaba era el altar del holocausto, en el atrio. Allí venían las personas, eran los animalitos sacrificados, ¿verdad? Y eran presentados como ofrenda al Señor. Pero en el lugar santo había otro altar. A este altar se le llamaba el altar del aroma, el altar aromático, donde continuamente tenía que estar subiendo una fragancia a la presencia de Dios, que perfumaba su presencia y perfumaba el lugar santo donde Dios moraba también. Ahora, y a este altar se le llama en la Biblia el altar de oro. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 8, verso 3 y Apocalipsis capítulo 9, verso 13. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué estas almas están bajo el altar? Porque escúchenme muy bien, aún se lo voy a adelantar. Cada vez que una persona muere como mártir, ¿saben qué es eso delante de Dios? Es como una ofrenda. Voy a tomar nuevamente el canto del Ministerio de Alabanza. Cantamos un canto hace unos minutos. Acéptame como ofrenda de amor. ¿Saben qué es lo que dijimos? Como un sacrificio. ¿Cuántos en realidad saben lo que cantamos? Pregunto, ¿cuántos en realidad saben lo que cantamos con ese canto? Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio. ¿Sabe usted lo que acabo de decirle al Señor? Le está diciendo, Señor, yo quiero ofrendar mi vida en un sacrificio para ti. Ahora, ¿está dispuesto? Cantaré en el Espíritu. Cada alma que muere por causa de Cristo, ¿saben qué Dios dice? Es mi hijo. Y saben, Jesús se pone de pie y dice, mira, mi hijo no me niega. Eso es como una ofrenda para mi fragancia, que venga aquí a estar ante mi altar. Yo aquí lo quiero tener. Qué precioso. Ya nos puse afligidos. Entonces, pastor, entonces ¿qué vamos a cantar? No, es que cuando cantemos algo, cantémoslo de corazón al Señor y estemos dispuestos. ¿Qué veces cantamos cantos? Heme aquí y nunca sale a evangelizar. Acabamos de decirle, Señor, acéptame como una ofrenda, como un sacrificio. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 13:9. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Así que estas almas
al estar bajo el altar delante del trono de Dios en el cielo, nos da a entender el lugar que ocupan todas las personas que mueren como mártires por causa de la palabra de Dios. Todo aquel que muere por causa de la palabra de Dios, por predicar el evangelio de Cristo, por tener su fe fundamental en Cristo, aunque lo martirizan, aunque lo torturan, aunque hacen con él lo que quieran hacer, Jesucristo dijo: miren, no teman a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar, no le pueden hacer nada. Yo les voy a decir, dice Cristo, a quién en realidad ustedes tienen que temer. Témanle a aquel que tiene la potestad incluso de que sus almas vayan a una condenación. Sí, a ese temer. No tenga temor al que un día ese cuerpecito que anda ahí, la dama bien pintadita, los varones con su preciosa corbata y bien apuesto, ese cuerpecito, no tenga miedo a lo que pueda suceder. Es el que más cuida, o mejor dicho, el que más cuidamos. Lo adornamos, lo pulimos, le ponemos alguna crema para que las arrugas desaparezcan por ahí en algún momento, y tratamos de mantener el cuerpecito pero bien. Pero hay algo más importante que descuidamos: lo interno, lo que llevamos dentro. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Así que estar delante del trono implica un lugar de honor y de privilegio para estas almas. Escúchenme, si tú estás dispuesto a entregar tu vida por Cristo, en el cielo te espera un lugar especial delante de Dios. Todas estas personas que han muerto por causa de Cristo ocupan un lugar muy, pero muy especial delante de nuestro Dios. Son recibidos, puedo decirte, son recibidos con honores en el cielo. Tú te puedes imaginar en ese momento donde Esteban está siendo apedreado, vuelvo nuevamente, y él, en vez de murmurar, en vez de renegar, en vez de quejarse, en vez de decir: Señor, ¿dónde tú estás? Que no me salvas, estoy predicando, estoy testificando, ¿y dónde estás? Sino que él simplemente levanta su mirada al cielo. Tú te puedes imaginar en ese momento a Jesús, al Padre, poder decir: mira, Padre, él está entregando su vida por nuestra causa, y el Padre decirle: no se preocupe, él no ha perdido su vida, él para vida eterna la ha salvado, él para vida eterna él vendrá a morar conmigo, estará junto a mí. Por eso es que la Biblia dice: andarán con el Cordero, porque son dignos, porque fueron personas que entregaron su vida por causa de Cristo. Por eso Juan dice y declara ahí, ¿verdad? En Apocalipsis, lo que estamos estudiando, Juan dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Fueron personas que entregaron su vida por causa de Cristo. Fueron personas que no les importó el castigo, no les importó lo que pudieran enfrentar. Ellos estaban decididos por Cristo. Nada que ver, vuelvo a repetir, con el cristianismo que hoy en día se está profesando alrededor del mundo, donde a la gente no se le está predicando de estar dispuestos a morir por Cristo. A la gente no se le está diciendo que el evangelio implica sacrificio, implica entrega. Cristo dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Hoy no se está predicando de esto en la iglesia. Hoy en la iglesia se está predicando sobre éxito, sobre prosperidad, sobre fama, sobre cómo alcanzar el éxito, sobre cómo ser una persona de influencia en el mundo entero. Pero no se está predicando que Cristo fue la persona que vino y fue sacrificada por cada uno de nosotros. Y Él dice en su palabra: si en el árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿quién lo hará? Amados hermanos, lo que las tribulaciones, razón tuvo el apóstol Pablo en decir: porque esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Lo que usted y yo podamos estar pasando no se compara a lo que tantos millones de hombres y mujeres han enfrentado por causa de Cristo. No se compara. Hoy nosotros vivimos en un tiempo de gran comodidad.
venimos a la iglesia, vehículo, aire acondicionado, tranquilo, no importa cómo puede estar el clima afuera, si está frío, ponemos el calentón, si está demasiado caliente, ponemos el aire fresco, llegamos al templo, esta es una preciosura con este aire, puedo estar predicando 5 horas aquí de pie. Pero hay otras personas, de acuerdo al libro de Hebreos, que se anduvieron escondiendo en las piedras, en las cuevas, en las montañas, y justamente en este momento hay muchos cristianos en los países árabes, los países musulmanes, que están dando su vida por causa de Cristo, están quemando sus hijos por causa de Cristo, y nosotros cualquier cosa a veces nos aparta de Dios. Pero somos tan poéticos para cantarle al Señor que le amamos. Nos inspiramos tanto para decirle a Él tantas cosas bonitas. Pero sabe que Dios dice, este pueblo de labios me honra, en su corazón está lejos de mí. En tercer lugar, veamos el clamor de estas almas. Dice el verso, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, no juzgas? ¿Hasta cuándo, oh Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, estos mártires le están pidiendo a Dios dos cosas, juicio y venganza. ¿Para quiénes? Para los que moran en la tierra, es decir, para aquellos que los han matado a ellos, los que los han torturado, los que los han perseguido por ser verdaderos cristianos. Fíjense que ellos no están pidiendo venganza de una manera egoísta. Nunca usted ore al Señor cuando alguien le haga algo y diga, Señor, que le parta un rayo, porque son oraciones que Dios no va a escuchar, porque esas son oraciones de un corazón egoísta. Señor, mira todo lo que me está haciendo esta persona, o en el trabajo me está haciendo la vida imposible, Dios mío, elimínalo de una vez, Señor, y como quieres un impío que murmura siempre de ti, y en vez cuando yo le testifico a otras personas, él siempre está contradiciendo, Señor, desaparécelo. No, saben que en el libro de Salmos, por ejemplo, hay oraciones que los salmistas declaran delante de Dios, pidiéndole a Dios venganza de sus enemigos. Estaba estudiando un poco acerca de esto, ¿verdad? Le estaban diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? David, por ejemplo, cuando está siendo perseguido y encuentra un momento donde él no encuentra salida a su situación, viene y recurre ante Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Pero es importante notar esto, que David le está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero no le está diciendo, Señor, yo quiero vengarme. Porque nunca debe ser la actitud de un hijo de Dios tomar venganza de aquellos que te han hecho algo mal. Cuando tú quieres obrar en venganza propia contra aquellos que te han hecho daño, entonces la cobertura de Dios se aparta de ti. Pero cuando tú dejas que sea Dios el que tome venganza y juicio contra todos aquellos que te han hecho daño, entonces Dios dice, déjame, yo lo haré por ti. Así que yo no sé si de repente tú puedes estar pasando cosas que alguien puede estar provocando para ti, para tu familia, o en tu trabajo, personas que te hacen la vida un poco difícil. Déjalo todo en las manos de Dios. Dice Nahum capítulo 1 verso 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Deja que sea Dios. Deja que sea Dios. Romanos 12:19 dice la Biblia, no se vengan ustedes mismos, amados míos, dejen la ira a Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se vengan si alguien les hace daño. Que Cristo dijo, si alguien te da en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te obliga a llevar una milla, ve con él 2. Si alguien te quita la capa, dale todo el traje. Al que te pida, dale. Eso es lo que Cristo dice. Es totalmente distinto a la perspectiva del mundo. El mundo dice, no dejes que nadie te pisotee. El mundo dice, no dejes que la gente te sube encima.
No dejes que la demás gente trate de aplastarte. Que dice la Biblia, Él como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Él dejó al Padre. Amén. Ustedes que les gustaría que yo les dijeran, vayan mañana y cualquiera que se les ponga enfrente, unjan las manos y bendíganlo. Ese es el mensaje que ustedes están esperando. Pero el mensaje del Señor es todo lo contrario. El Señor dice, amen a sus enemigos, oren por los que os maldicen, bendigan a los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace llover sobre buenos y malos, y que hace salir el sol sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también así los publicanos? El Señor nos invita a nosotros a amar a aquellas personas que nos señalan, nos calumnian, nos ofenden, nos maltratan y nos hacen daño. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje de Dios para nuestras vidas. No es fácil. Usted dice, pastor, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando en este momento. Es un infierno. Usted no sabe todo lo que están diciendo de mí, pura falsedad, pura mentira, tantas cosas. Pues muy bien, si es pura falsedad y pura mentira, pues con mucho más razón deja todo en las manos de Dios. Y que Dios se encargue. Porque en el momento que tú levantas tu mano para tú actuar, Dios deja. Porque Dios te ha dado libertad para que tú elijas y hagas lo que tú quieras. Pero si tú dices, Señor, mira, Padre, mi carne se siente tentada a responder y hacer, Señor, lo que a mí me están haciendo. Pero ¿sabes qué, Padre? Yo creo en tu palabra. Yo lo voy a poner todo en tus manos. Porque tu palabra dice que demos lugar, que tuya es la venganza. Y que tú vas a pagar a cada uno conforme a sus obras. Hebreos capítulo 10, verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mía es la venganza, no se vengan ustedes mismos. Estas almas que están bajo el altar no le están pidiendo a Dios venganza de aquellos que le hicieron daño de un corazón egoísta, no. Ellos le están diciendo, primero aclaman dos atributos: Dios es santo y verdadero. Señor, por tu santidad y por tu veracidad, juzga, véngate tú. No le está diciendo, permite que otros lo hagan, hazlo tú, Señor. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Que te ofendieron, que te dañaron, que te hirieron, que trataron de hacerle daño a tu familia, que por causa de una persona te despidieron del trabajo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a salir a poncharle las llantas afuera al parqueo? Deja todo en las manos de Dios. A alguien Dios le está hablando en este momento. Que te señalaron, que te trataron injusto porque alguien te puso en mal con alguien. Deja todo en las manos de Dios. No respondas con lo mismo, porque en el momento que tú respondes con lo mismo, entonces la protección de Dios no está allí de tu parte. Y quizás, ¿qué importa que toda la demás gente pueda decir, mira cómo lo despidieron, mira lo que hizo? Y quizás ni saben, simplemente te señalan. Pero ¿sabes qué? Como dijo David, a Jehová siempre he puesto delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Que tú puedas decirle, Señor, oye todo lo que dicen, todas las calumnias que me están diciendo, todas las mentiras, todo el engaño, toda la infamia que están haciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces completamente mi corazón, Señor. Señor, tú sabes que aún en mí ha estado el poder hacerle daño a estas personas, pero no lo he hecho. Señor, yo dejo todo, lo dejo en tus manos. Tú te encargarás. Y cuando tú haces eso, puedes llegar a tu casa y dormir en paz. Pero aquel que anda a hacer de venganza, su misma sombra lo asusta. Su misma sombra lo espanta. De repente se está bañando y se cae el bote de shampoo abajo. ¿Y quién anda ahí? ¿Por qué? Porque eso sucede cuando el corazón está enfermo por causa de la venganza, ¿verdad? Y si es tu caso, si tú entraste hoy esta tarde aquí o tú nos escuchas en alguna parte del mundo donde le han hecho daño a tu familia, ¿sabes qué? El único que juzga con justicia y justamente es Dios. Deja todo en las manos de Dios y Él se va a encargar. Él se va a encargar. Él se va a encargar.
Pastor, eso es fácil poderlo decir. Tantas cosas hemos dejado en las manos de Dios y Dios se encarga en su tiempo. ¿Verdad? Porque como dice el dicho popular por ahí, Dios no olvida, Dios tarda, pero no olvida. Dile a tu vecino, Dios tarda, pero no olvida. Ese es el dicho, pero en realidad Dios nunca tarda. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo, ¿verdad? Y en el tiempo de Dios dice la Biblia que su pie no resbalará y la llegará, ¿verdad? Así que, pero no tampoco seas de las personas que un día te veré aplastado como un gusano ahí. Tampoco hagas eso. No. Deja todo en las manos del Señor. Ahí está. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Todo lo contrario. Vuelvo a lo mismo. Cuando alguien te hizo daño, y mira cómo es la vida, las mismas personas que a veces te hacen daño, de repente tienen que venir a pedirte un favor. Así es la vida, ¿verdad? Todas aquellas personas que quisieron verte aplastado, arrastrado, te quisieron hacer daño, y mira cómo es la vida, que más tarde tú te los encuentras y en tus bolsillos hay para invitarles un trago. ¡Aleluya! Y en tus bolsillos hay para invitarles una taza de café. En tus bolsillos hay para invitarles un lonche. ¡Eso es Dios! Ahora, sígueme por favor. Ahora, ¿qué hubiese pasado si tú te hubieses vengado? Tú andarías como ellos sin nada en el bolsillo. Sí. Pero como tú no actuaste, como tú no te vengaste con tus propias manos, entonces Dios te ha bendecido a ti para que tú te lo encuentres y digas, de hecho lo que él hizo, él creyó que me iba a destruir, él creyó que me estaba haciendo un daño, y lo que él me hizo fue, me promovió. Yo no sé a quién Dios le está hablando, porque cuando el enemigo quiere destruir tu vida, levantándote calumnias y levantándote cosas difíciles, lo que hace, él no sabe que lo que está es promoviéndote. Él no sabe que lo que está haciendo es como dándote un empujoncito para que tú salgas de tu comodidad y para que tú te puedas levantarte con coraje y puedas decir, yo tengo un Dios de poder, yo no sé si alguien nos está hablando en esta hora. Lo que el enemigo muchas veces quiere hacer para destruirte, ¿sabes qué? Dios lo torna en bendición. Y viene a mi mente en este mismo instante cuando aquel perverso Amán había tramado un complot terrible para destruir a todos los judíos. Mardoqueo lo sabía, y Mardoqueo nunca levantó su mano para poderse vengar y para poder decir, antes de que este perverso Amán lleve a cabo su plan, lo voy a asesinar. Él no hizo eso. ¿A quién le llevó su queja? A Dios. Y luego oró, clamó a Dios, y luego fue donde Esther, que aún Esther no era reina todavía, y le dijo, mira, esto y esto está determinado sobre tu pueblo. Es tu pueblo, tu linaje, de donde tú vienes. Sí. Y él le dice, ¿y yo qué puedo hacer? Si yo todavía no soy la reina. Le dice, mira, si tú no haces nada, de alguna parte respiro y liberación vendrá, pero sobre ti y tu casa, ¿a quién sabe qué va a pasar contigo? Y eso como que puso a pensar a Esther, ¿verdad? ¿Y qué hizo Esther? Reunió a sus doncellas y le dijo, ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días. Pero no es de los hermanos que piden ayuno y ellos se van al restaurante a comer. Ella dijo, también yo y mis doncellas ayunaré juntamente con ustedes, y entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a las leyes de Media y de Persia, y si perezco, que perezca. Porque hay unos que piden oración y que piden ayuno, y ellos... Sí. Hay gente que vive, óreme, bendígame, ayúdeme. Entonces, estas almas nunca clamaron a Dios con una actitud de venganza o de egoísmo en su vida, sino aclamando a Dios para que fuera Dios el que obrara en la vida de estas personas. Y en cuarto y último lugar, termino, veamos cuál es la respuesta de Dios al clamor de ellos. Veamos cuál es la respuesta de Dios al clamor de ellos. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, o que también sufrirían la misma muerte violenta como la de ellos. ¿Sabe usted que Dios siempre contesta nuestras oraciones?
Dios siempre contesta nuestras oraciones. En algunos casos Dios es sí, en otros casos es no, en otros casos es todavía no. Posiblemente tú le estás clamando a Dios y dices, pastor, yo tengo meses y años de estarle clamando por esto. ¿Y por qué será? Dios dice, todavía no es el momento. Escúcheme, es que Dios es soberano. Dios es sabio. Y Dios conoce. En algunos casos, ¿saben? Dios no contesta inmediatamente las oraciones, porque es la única forma que Dios tiene para que tú dobles rodillas y clames a Él. Si Dios respondiera a la oración inmediatamente, tú entonces ya Dios me contestó, tranquilo, dejas de orar. Entonces Dios muchas veces, para que tú puedas doblar rodillas, entonces Dios te tiene ahí, y en su momento, ¿sabe qué Dios hace? Viene Dios, te contesta la oración, pero luego te pone otra petición para que sigas intercediendo. Porque cuando en tu vida no todo está tranquilo, tú no oras. El problema es que cuando el agua empieza al pecho y luego va subiendo un poquito más a la quijada y luego ya le tapa la nariz, ahí sí clamamos. Mientras las cosas están tranquilamente y serenamente, estamos tranquilos. Y ese es el caso de algunos de ustedes. No esperes que el agua te llegue más arriba, dile el que tienes allá a tu lado. La respuesta para estos mártires o para estas almas es: esperen todavía un poco. Esperen todavía un poco. Ah, pastor, pero ¿cómo será posible si yo no aguanto más? Dios jamás te va a poner una prueba que Él mismo no sepa que tú la puedes soportar. Si la prueba o la dificultad que te hace rodar lágrimas de tus ojos, tú dices, ya no puedo, ya Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar este suplicio que yo estoy llevando? Dios dice, sí puedes, todavía aguantas un poco más, todavía. Y Dios le dice a estas almas que descansen un poco de tiempo, porque aún el número de todos los mártires no se ha completado. Qué interesante es meditar un poquito en esto. Miren, Dios sabe de lo que usted va a morir y de lo que su servidor va a morir. Dios sabe cuántos de los que están aquí estarán cuando Cristo venga en el arrebatamiento, y Dios sabe cuántos se irán antes del arrebatamiento. Dios sabe si tú vas a morir allá en tu rincón donde naciste o morirás en un país extraño al tuyo. Dios lo sabe todo, pero Dios sabe quiénes morirán como mártires y quiénes no. Y Dios sabe, Dios tiene específicamente el número exacto de las personas que morirán como mártires. Por eso se les dice a las almas que están bajo el altar, todavía no, hay un número que no se ha completado. Y hasta que no se complete ese número, entonces yo no me vengaré y no responderé el clamor que ustedes me están diciendo. Todavía esperen un poco de tiempo. Entonces la Biblia menciona dos cosas importantes. Dice la Biblia que se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de morir así como ellos. Entonces, el número de los mártires solamente Dios sabe cuántos serán. Nadie más. La Biblia no dice, ¿verdad? La Biblia no dice tanto es el número, solamente Dios lo sabe. Ahora, ¿por qué se les dieron vestiduras blancas? ¿Cuál es el propósito de las vestiduras blancas? Número uno, para consolarlos, para traer consolación a ellos y decirle, miren, no se preocupen, ustedes no están olvidados. Quiero decirle a alguien, no te preocupes. Que Dios no haya contestado tu oración no significa que se ha olvidado de ti. Tú no estás olvidado por Dios. Lo volveré a repetir. De que Dios no haya contestado tu clamor en este momento no significa ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí. No, Dios nunca se olvida de ti. Aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de ello, yo jamás me olvidaré de ti, dice Dios. Dios no se olvida de ti. El clamor que tú estás haciendo delante de Dios, Dios no se ha olvidado de ti. El hecho que a estas almas se les dieron vestiduras blancas
es para recordarles, ¿saben qué? Yo no me he olvidado de ustedes. Es como un mensaje de consuelo, no se preocupen. Su clamor ha llegado ante el Padre. No están olvidados, nadie se ha olvidado de ustedes, nadie se ha olvidado de su clamor, pero todavía no es el momento. Y lo segundo por los cuales se les dieron vestiduras blancas fue como garantía de que Dios se vengaría de sus enemigos. En otras palabras, ¿saben? Dios no se ha olvidado de ustedes, pero tan cierto es que Dios no se olvide de ustedes que de igual manera Dios se vengará de lo que ustedes hicieron. Lo mismo quiero decirles a ustedes. Dios no se ha olvidado de ustedes, pero a la misma vez tampoco Dios se ha olvidado de lo que les han hecho a ustedes. Y Dios ha visto que ustedes no han respondido con lo mismo. Dios ha visto que ustedes no han hecho lo mismo que les han hecho. Entonces Dios no se ha olvidado de ustedes, pero a la misma vez tengan por cierto de que todo lo que le han hecho a ustedes, Dios un día lo cobrará. Todo. Y en aquel día muchas personas que quizás te conocieron a ti y pusieron en duda lo que pudieron decir de ti o lo que tuvieron hecho, van a poder decir, mire, en aquel tiempo habrán grandes sorpresas. Habrán grandes sorpresas. Gente que quizás fue tildada de tantas cosas, en aquel día Dios va a decir, mira hijo, mira hija, siervo, sierva mía, a ti te dijeron todo esto y sabes, muchos aún de tus mismos hermanos de la iglesia creyeron que era cierto lo que tú hiciste o lo que te habían hecho, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirte, no es nada cierto. Y toda la gente dirá, y yo que creí que sí. Así es. No hay nada que tú hagas que Dios lo olvida, ni nada de lo que te hagan a ti que quede en el olvido. Dios tiene un tiempo para todo. Póngase de pie conmigo en esta noche. Bendecimos a cada una de las personas que nos escuchan. Y si usted en alguna parte del mundo que nos está escuchando está pasando momentos difíciles, acechanza en su vida, en su familia, en su casa, de repente se siente amenazado y quizás ha venido la tentación a su vida de vengarse por sus mismos medios, por sus mismas manos, yo quiero decirle, no lo haga, deje que sea Dios el que se encargue. Encomiende todo en las manos de Dios, que Dios tome venganza en el tiempo de Dios, de todo lo que han hecho a usted o a su familia, y Dios lo hará, y Dios lo hará. Porque no hay nada de lo que le hayan hecho a usted que a Dios se le haya olvidado. Dios es fiel y Dios conoce completamente todo. Oramos. Padre,